tal? Espero se encuentren excelentemente bien. Bienvenidos a tu canal de física, Ramón Marcos Física, y espero que estés excelentemente bien. En esta ocasión vamos a resolver un problema de circuitos, en este caso de circuitos eléctricos en serie. Y vamos a poner el siguiente problema. Es un circuito en serie que está conectado a una fuente de voltaje de 12 voltios y tengo aquí R1, R2, R3, R4 y R5. En este caso tengo 5 resistencias conectadas en serie. ¿Cómo sé que están conectadas en serie? Simplemente por el camino de la corriente. El camino de la corriente viene y fluye para acá. Recuerda que el camino de la corriente siempre va a fluir de la parte positiva de la pila en dirección hacia la parte negativa. Aquí va a fluir el flujo de corriente en esta dirección y el flujo de corriente sigue y continúa en este mismo camino, ¿sí? Por lo tanto, al tener un solo camino, la corriente, ¿sí?, al no separarse la corriente eléctrica, entonces decimos que esta conexión es una conexión en serie. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para una conexión en serie tenemos diferentes características. Una de ellas, pues, es que la corriente es la misma en todo el circuito. ¿Ok? La corriente es la misma en todo el circuito. Entonces aquí podemos poner la corriente eléctrica, ¿sí?, es igual a, pues en este caso, la corriente 1, a la corriente 2, si tomamos como R1, R2, R3, igual a la corriente 3, igual a la corriente 4 e igual a la corriente 5. Es decir, que todas las corrientes son exactamente la misma en este tipo de circuito. ¿Ok? Lo que sí te va cambiando es que como cada resistencia se encarga de absorber o resistir voltaje, cada una de ellas resiste un voltaje diferente. Por lo tanto, aquí sí va a ir cambiando el voltaje y voy a tener un voltaje por cada resistor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular primeramente un inciso A. Vamos a poner aquí inciso A. Vamos a calcular la resistencia total del circuito. ¿Qué le vamos a llamar resistencia total para conexiones en serie? RTS. ¿Ok? Esa vamos a calcular primero. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia total? Con una formulita. Cuando están conectados en serie, la resistencia total es simplemente la suma de todas las resistencias. En este caso, pues R1 más R2 más R3 más R4 más R5. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? No voy a poner los valores, simplemente voy a hacer el cálculo haciendo la suma, ¿sí? Tomas tu calculadora. Recuerda que esta K que se encuentra aquí significa kilo ohms, significa que son 1000, ¿sí? Aquí son 1000 ohms y aquí son 3.3 mil ohms. ¿Ok? 3.3 por 10 a la 3. ¿Ok? Si tú multiplicas eso, recorres el punto 3, entonces serían 3300 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cálculo. Voy a tener 220 más 62 más 330 más 1000 más 3300 ohms. En total me da una resistencia de 4000. Si tú sumas todas las resistencias, 4912 ohms de resistencia. Esa es la resistencia total del circuito. Si tú haces esto, el circuito se convierte en un circuito donde tengo la fuente de voltaje aquí. Bueno, esta notación de pila puede ser un poquito diferente en algunos otros casos, pero pues vamos a tomar esa notación aquí. Tengo la resistencia aquí. Aquí tengo la fuente de voltaje, que serían los 12 voltios. Y esta resistencia que está aquí simplemente es la resistencia de 4912 ohms. Y aquí tengo este circuito. Este circuito que tengo aquí arriba se convirtió, ¿ok? Se convirtió en el circuito que tengo aquí abajo. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí para calcular el flujo de corriente, pues recuerda que aquí está fluyendo la corriente y dijimos que la corriente eléctrica era la misma, vamos a utilizar la ley de Ohm. Y la ley de Ohm lo que me dice es que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esta es la ley de Ohm. ¿Ok? La ley de Ohm. Entonces aquí simplemente vamos a sustituir valores. Entonces la intensidad de corriente, esto sería un inciso B, ¿no? Inciso B, la intensidad de corriente va a ser 12 entre la resistencia total, que serían los 4912 ohms. ¿Ok? Al hacer el cálculo, vamos a hacer el cálculo, sería 12 entre 4912. Me sale una intensidad de corriente de 0.0024. ¿Sí? Amperios. Obviamente que esto lo puedes poner en términos de notación científica recorriendo 1, 2, 3, sería 2.4 por 10 a la menos 3 también es válido. O sea, en cualquiera de las dos notaciones es válida. ¿Ok? Y aquí tengo, por ejemplo, el valor de la corriente eléctrica. Eso sería un inciso B, por ejemplo. ¿Sí? Ya tengo la resistencia total, ya tengo la intensidad de corriente total. ¿Ok? ¿Qué me falta? Lo que me falta en un inciso C es, por ejemplo, los voltajes que resiste cada resistencia. Para eso también voy a hacer uso de la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a poner aquí un inciso C. Voy a hacer uso de la ley de Ohm, pero voy a despejar el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm que tengo aquí. ¿Sí? Despejo el voltaje, vamos a pasar la R multiplicando, por lo tanto el voltaje me va a quedar intensidad por resistencia. Y como dijimos que en una conexión en serie la intensidad de corriente no cambia, es la misma en todo momento, por lo tanto esta intensidad no va a cambiar. ¿Qué irá cambiando? Pues la resistencia. Entonces voy a tener 5 voltajes. Un voltaje por cada resistencia es simplemente multiplicar, en este caso V1 sería I por R1. ¿Sí? B2 igual, B3 igual, B4 igual, nomás que va cambiando la resistencia R1, R2, R3, R4, R5, R6. ¿Sí? Bueno, en este caso hasta R5. Entonces vamos a hacer el cálculo, voy a hacer el cálculo del primero y los demás pues van a ser por consecuencia, ¿no? Vamos a ir haciendo los cálculos. Voy a multiplicar esa corriente. 0.0024 por la resistencia 1 que es 220. Me sale un voltaje de 0.520. 0.520 volts. El voltaje 2 pues vamos directo, ¿no? Va a ser 0.0024 por 62. 0.14. 0.14 voltios, ¿no? Vamos con el siguiente. 0.14. El voltaje 3, pues es simplemente multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. 0.0024 por 330. 0.792. 0.792. La voltaje 4 pues va a ser con la resistencia de 1000, entonces 0.0024 por 1000. 2.4. Y el voltaje 5 es el que va a absorber más, por ser más grande. Entre mayor sea la resistencia, mayor es el voltaje que resiste, ¿no? 3.3, o sea que son 3300 por 0.0024. 7.92. Ahí están los voltajes que absorbe cada una. ¿Cómo sé que esto es correcto? Para hacerlo, para saber si esto es correcto, pues resulta que cada resistor al resistir un voltaje va a ir tomando ese voltaje de esta fuente que tengo aquí, de esta pila. Por lo tanto, la suma de todos los voltajes que resiste cada resistencia es igual al voltaje de la pila. Por lo tanto, si yo sumo estos voltajes, me debe de dar 12. Vamos a hacerlo.
7.92 más 2.4 más .792 más .14 más .520, efectivamente me sale una resistencia, un voltaje. Si yo sumo todos estos, me sale un voltaje de 11.772. Pero obviamente que aquí en la intensidad de corriente hay que tomar más decimales, ¿sí? Esto lo podemos redondear a 12 voltios. Y al redondearlo pues a 12 voltios, pues ya podemos considerar que el problema está completo. ¿Ok? Como pueden ver, haciendo un repaso del circuito inicial, yo lo que hice primero fue sacar la resistencia total, que es la suma, directamente la suma de las resistencias, ¿sí? Esto es para un circuito en serie específicamente, ¿sí? Y después utilicé la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente. Y finalmente, con la misma ley de Ohm, pero despejando el voltaje, calculé los voltajes de cada resistencia. Y para comprobar, la suma de los voltajes tiene que ser igual al voltaje de la pila. Obviamente que pues aquí falta decimales, ¿sí? Para poder decir que ya está completo. Y así resolvemos un problema de un circuito en serie. Espero te ayude, espero te sirva y espero que lo hayas entendido del todo para que en tus próximos exámenes, en tus próximos ejercicios, puedas resolver este tipo de problemas sin ningún problema. Muchas gracias, cuídate mucho, no olvides compartir, no olvides darle like y me ayudarías mucho si pues comentas, si lo compartes y obviamente si le das manita arriba. Un abrazo, cuídate mucho y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. Bye bye.